El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, puso fin a la guerra entre México y Estados Unidos, marcando el inicio de una nueva era para ambos países. Sin embargo, aunque la firma de este acuerdo se presentó como un triunfo de la diplomacia, el tratado tuvo consecuencias que dejaron huella en la historia, especialmente en México. El Tratado de Guadalupe Hidalgo es recordado como un hito histórico en las relaciones entre México y Estados Unidos, pero también como uno de los momentos más oscuros en la historia de México. La pérdida de territorio, la marginación de los mexicanos en los territorios cedidos y la violación de promesas hechas durante la firma del tratado tuvieron un impacto profundo y duradero. Mientras que Estados Unidos avanzó en su expansión hacia el oeste, México quedó marcado por las secuelas de una guerra perdida y las difíciles consecuencias de un tratado que no cumplió con las expectativas de justicia y reparación para la nación mexicana. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y darle like al video. Uno de los efectos más evidentes y devastadores del tratado fue la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano. México cedió a Estados Unidos lo que hoy comprenden los actuales estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Texas y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Esta cesión de territorio, que se realizó a cambio de $15 millones y una promesa de respetar los derechos de los mexicanos que habitaran esas tierras, significó la fragmentación de la integridad territorial de México. Para muchos, fue una humillación y un golpe al orgullo nacional. El tratado también fue problemático en términos de la protección de los derechos de los mexicanos que vivían en los territorios recién adquiridos por Estados Unidos. El tratado garantizaba que se respetarían los derechos de los ciudadanos mexicanos, incluyendo sus propiedades, pero, en la práctica, las autoridades estadounidenses no cumplieron con estas promesas. Muchos mexicanos que vivían en esos territorios fueron desplazados, y muchos de sus derechos de propiedad fueron ignorados o violados. Se les ofreció la opción de convertirse en ciudadanos estadounidenses, pero esto no significaba una integración plena o equitativa, ya que los mexicanos que decidieron quedarse enfrentaron discriminación, expropiaciones de tierras y una serie de injusticias. Esta población se vio constantemente marginada y sometida a condiciones de explotación. Si bien el tratado fue presentado como un acuerdo de paz entre dos naciones, el proceso de negociación estuvo marcado por la desigualdad. El gobierno de Estados Unidos, que había dictado las condiciones de la paz, tenía una ventaja militar y política clara. A pesar de las aparentes concesiones hechas a México, el tratado favoreció principalmente a los intereses expansionistas de Estados Unidos. México, por su parte, estaba debilitado tanto interna como externamente. La guerra había dejado al país agotado, con una economía devastada y con pocos recursos para resistir la imposición de condiciones. La falta de poder negociador de México en la mesa de discusiones significó que muchas de las cláusulas del tratado se redactaron a favor de los intereses estadounidenses. La firma del tratado también tuvo consecuencias económicas devastadoras para México. La pérdida de vastos territorios ricos en recursos naturales significó una pérdida considerable de ingresos y oportunidades económicas. El despojo de tierras afectó la agricultura, la ganadería y otros sectores económicos que dependían de los territorios ahora perdidos. Además, la deuda adquirida por México para financiar la guerra con Estados Unidos y sus consecuencias, incluida la indemnización, resultó en un retroceso económico para el país. El Tratado de Guadalupe Hidalgo también tuvo consecuencias profundas en la identidad nacional de México. La pérdida de territorio representó una crisis de autoestima para muchos mexicanos, que vieron cómo su nación se reducía a una fracción de su tamaño original. Para muchos, fue una pérdida no solo territorial, sino también cultural y simbólica. La confrontación con el expansionismo estadounidense dejó una cicatriz en la psique colectiva mexicana, que se mantuvo durante generaciones. El sentimiento de agravio y la lucha por recuperar lo perdido alimentaron una relación tensa entre los dos países durante los años siguientes. A pesar de las promesas establecidas en el tratado, como la protección de los derechos de propiedad y la libertad de religión de los mexicanos que decidieran permanecer en los territorios cedidos, las autoridades estadounidenses no cumplieron en muchos casos.
En lugar de garantizar una transición pacífica y justa para los mexicanos, los cambios impuestos por el gobierno estadounidense fueron, en muchos casos, opresivos y poco respetuosos de la cultura y las costumbres de los habitantes originarios. Las promesas de ciudadanía y protección no se materializaron plenamente y las comunidades mexicanas se vieron sometidas a una constante marginalización y despojo. Las secuelas del Tratado de Guadalupe Hidalgo continúan influyendo en las relaciones entre México y Estados Unidos hasta el día de hoy. La pérdida de territorio sigue siendo un tema sensible en la política mexicana y las relaciones entre ambos países han estado marcadas por esta historia de despojo. Aunque el tratado fue un fin formal a la guerra, las tensiones y los conflictos derivados de la relación entre los dos países han persistido a lo largo de los siglos. Estados Unidos no ha cambiado su forma de actuar, metiéndose en asuntos de otras naciones, además de imponiéndose en los mismos, como si todo girara alrededor de ellos. Pues en su mente son el centro del mundo, y cualquier cosa que ellos hagan debe acatarse en el resto del mundo, y si algo malo les pasa, el resto del mundo debe también sufrir las consecuencias. Yo me despido, no sin antes decir que sabemos y que creemos saber.